Muy buenos días, soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho este momento para enviarle las bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La enseñanza de hoy está relacionada a que Dios es fiel, a que todo lo que Él dejó escrito en su palabra tiene cumplimiento. Solo hay que esperar con confianza y certeza de que Dios cumplirá con su palabra, porque Él es fiel. Tengo por costumbre, cuando estoy estudiando un tema, conocer bien los significados de las palabras. Según el diccionario, fiel es un adjetivo y significa que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. ¡Qué maravilla!, ¿no? Hay una definición de la fidelidad de Dios. Algunos sinónimos de fiel: leal, noble, honesto, confiable, fiable, honrado, sincero. Y por supuesto el antónimo, o sea el opuesto, sería infiel, desleal. La segunda acepción de esta palabra significa exacto, conforme a la verdad. Fiel traslado sería una frase, ¿no es cierto? Y los sinónimos pueden ser exacto, preciso, fidedigno, fiable, verídico, riguroso, cierto. Al leer estos conceptos y estos sinónimos me maravillo, porque así es la palabra de Dios, porque Dios por medio de su palabra expresa su voluntad. Quisiera por favor que me acompañen al primer registro bíblico que deseo compartirles, y está en el libro de Mateo, en el capítulo 24 y en el versículo 35. Jesucristo, por revelación, dice lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, que son las palabras de Dios, no pasarán. La perfección de la fidelidad de Dios puede resultar incomprensible para nuestras mentes finitas, que día a día se familiarizan más con la falta de fidelidad. Diferente a lo que sucede con los seres humanos, la fidelidad es esencial a la naturaleza de Dios. Dios siempre hará lo que dice y cumplirá lo que prometió. Él nunca olvida ni falta a su palabra, nunca renuncia a ella ni se compromete en vano. Ser infiel sería obrar en contra de su naturaleza, lo cual es imposible. Una de las cosas que más me han maravillado de Dios en todo este tiempo en que estoy caminando con Él es su fidelidad, y tener la certeza que lo que Dios dice en su palabra, ya sea como una advertencia o como una promesa, Él siempre lo va a cumplir. Vamos a darnos un pequeño recorrido por algunos pasajes de su palabra revelada, donde se muestra claramente cómo las advertencias o las promesas Dios inexorablemente las cumple. Una de las razones por las cuales al hombre de los 5 sentidos, o a la mujer, le cuesta creer la palabra de Dios es que no creen en las palabras del hombre. Entonces ponen a Dios en el mismo nivel de desconfianza. Quisiera por favor que me acompañen y vamos a ver algunos ejemplos de la fidelidad de Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Salmos. En el capítulo 36 leemos el versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¡Qué maravilloso! Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¡Qué maravilla! Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos llamó a la comunión con su Hijo, y Él es fiel.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Rápidamente hemos visto algunos registros bíblicos sobre la fidelidad de Dios, ¿no es cierto? Ahora quiero mostrarles cómo, cuando Dios necesita advertir al hombre, lo hace con verdad y lo hace con exactitud y precisión. ¿Con qué objetivo lo hace? Para que el hombre no sufra, para que el hombre no pague las consecuencias de su equivocación. Fíjense, por favor, vamos a empezar con el libro de Génesis, en el capítulo 2, y comenzamos a leer en el versículo 15. Dice: tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí Dios le está advirtiendo al hombre que todo lo que el hombre quisiera podía hacer, solamente una sola cosa no podía hacer, porque si la hacía iba a sufrir consecuencias. Entonces Dios se lo advierte. Bueno, a pesar de la advertencia de Dios de que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque moriría, el hombre desobedece, porque no creyó en las advertencias de Dios y sí creyó en las mentiras de Satanás. ¿Qué ocurrió? Bueno, todos conocemos esa respuesta. La advertencia de Dios se cumplió y toda la descendencia de Adán, es decir, nosotros, hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias de su desobediencia. Por favor, acompáñenme a Génesis capítulo 3 y comenzando a leer en el versículo 17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Maravilloso es ver, estudiar, reflexionar la palabra de Dios y ver cómo claramente todo lo que Dios dice en su palabra tiene cumplimiento, porque Él no habla en vano. Él no habla en vano. Él habla con un propósito. Cuando Dios dijo que es. Cuando Dios dijo que será, será. Esta misma situación con respecto a las advertencias pasa hoy en día. Tú le hablas a tu amigo, le hablas a tu familia, le comunicas cómo Dios te advierte y no te escuchan. Prefieren seguir escuchando las mentiras de Satanás propagadas por los medios de comunicación, por algunas personas que sin saberlo están trabajando para Satanás. Por hacer un paralelismo, cumplen la misma función que cumplió la serpiente en el huerto de Edén. Vamos a ver otros ejemplos, en este caso sobre la promesa, cuando Dios promete algo. Fíjense, por favor, acompáñenme a Génesis, en el capítulo 18, y comenzando a leer el versículo 9, y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Bueno, yo siempre les exhorto a que ustedes lean todo el contexto. Acá hay una visita de los ángeles de Dios a Abraham. A Abraham le había sido dada la promesa de que él iba a ser padre de naciones, de multitud de personas. Cuando estos ángeles le preguntan dónde está Sara, la mujer, él respondió a Abraham: aquí en la tienda. Entonces dijo uno de los ángeles: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham, versículo 11, y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, o sea, el ovular, ¿no es cierto? Se rió pues a Sara entre sí diciendo:
después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo? Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Qué hermoso contexto, ¿no? Hay cientos de contextos maravillosos de la palabra de Dios que nos muestran que cuando Dios dice algo o cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Él no habla en vano. ¿Cómo terminó esta promesa? Sara tuvo un hijo, Isaac, fuera de la edad, porque no hay nada imposible para Dios. Y yo lo vuelvo a repetir, porque se los repito a ustedes, pero también me lo repito a mí mismo. No hay nada imposible para Dios. Y Dios cumplió su palabra y cumplió su promesa. Veamos otra promesa y al mismo tiempo la advertencia de Dios a la mujer de Lot. Por favor, acompáñenme al libro de Génesis, en el capítulo 18, y comenzando a leer en el versículo 20, estos mismos ángeles que habían visitado a Abraham le cuentan que van a ir a ver la ciudad de Sodoma y Gomorra, que la iban a destruir porque el pecado ya era una abundancia de pecado. Ustedes lean el contexto, las cosas que pasan en Sodoma y Gomorra, y realmente uno se espanta, ¿no? Versículo 20. Ante esta situación, Abraham intenta interceder ante Dios por la gente que vivía en Sodoma y Gomorra. En el versículo 20 dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Versículo 23. Y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos detrás de la ciudad. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Versículo 27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, porque soy polvo y ceniza. Quizás faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablar, le dijo: quizás se hallaren allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, sigue hablando Abraham, si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y así va trabajando Abraham y intentando interceder por Sodoma. Y en el versículo 32 dice: y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallaren allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Bueno, siempre exhorto una y otra vez a que lean todo el contexto para que conozcan toda la historia. Es maravillosa la palabra de Dios. Para mí es como que estoy viendo una película. ¿Qué ocurrió? Dios cumplió su palabra, que no la destruiría si hallare 10 justos en esa ciudad. Lamentablemente todos sabemos que Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque no se hallaron 10 justos. Pero en su justicia y en la tremenda misericordia, Dios salvó a Lot, que era el primo de Abraham, y sus 2 hijas. Solo 3 personas fueron halladas justas delante de Dios. Miren la historia, por favor.
Génesis capítulo 19, comenzando a leer el versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de nuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Bueno, acá hay todo un orientalismo, ¿no es cierto?, vigente hasta el día de hoy. En el Oriente, cuando vos invitás a una persona del Oriente, tenés que ser insistidor. O sea, si vos lo invitás una vez, te va a decir que no. Si lo invitás dos, te va a decir que no. Si lo invitás tres, te va a decir que no. Cuando lo invites por cuarta vez, ahí te va a decir que sí. Hay todo un orientalismo acá en todo este contexto. Bueno, ustedes más o menos conocen la historia. Todo el pueblo, totalmente pecador y entregado a las huestes satánicas, intentan abusar. Miren hasta qué nivel habían llegado, hasta abusar sexualmente y de manera sadomasoquista a los ángeles, creyendo que eran personas, ¿no es cierto? Y bueno, entonces los ángeles lo apartan a Lot y dice: bueno, váyanse, porque Dios nos ha dado la orden de destruir este lugar. Versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, ¿no? Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Bueno, todo este contexto es maravilloso. Yo trato de reducirlo para hacer que en esta enseñanza sea dinámica, lo bueno si breve, dos veces bueno. Lot intenta salvar a sus futuros yernos. Los yernos estaban abrazados a las huestes satánicas, ¿no? Nada, deja de joder, si acá estamos pasando de 10. Entonces, los ángeles lo sacan a Lot, a su esposa y a sus dos hijas. Bueno, ya van a ver lo que pasa con la mujer de Lot, porque una de las advertencias que le da el ángel es: no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca, ¿no? Entonces, el versículo 23 del capítulo 19 dice: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar, que era una ciudad muy pequeña que estaba como protegida para soportar lo que estaba por venir, ¿no? Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Bueno, acá hay todo una serie de enseñanzas que nos podría llevar mucho tiempo, pero lo que quiero que entendamos es que Dios va a interceder y salvar a las personas que son justas. La muerte, la salvación, la muerte y la destrucción no viene de Dios, sino que Dios quita su manto protector, que es lo que pasó en este caso. No es que Dios mató a todas esas personas, sino que Dios dejó de protegerlas. Y al dejar de protegerlas, todas esas personas cayeron en el odio y la maldad de Satanás y fueron destruidas, ¿no? Dios sabía que eso iba a pasar, por eso envió a sus ángeles para rescatar a Lot, para rescatar a sus dos hijas y para, en cierta manera, bendecir a el elegido por Dios, a Abraham, que iba a ser al cual le habían sido dadas las promesas, ¿no? Toda una historia maravillosa del amor, de la misericordia de Dios y también de cómo tenemos que estar atentos a las advertencias de Dios. Porque así como Dios cumple sus promesas, Él no puede hacer nada si te está advirtiendo que no vayas por ese camino, porque vas a sufrir consecuencias y tú intentas e insistes en seguir por ese camino. Dios no puede hacer nada, porque Dios te ha dado libre albedrío.
Con esta precisión y exactitud, Dios cumple sus promesas y sus advertencias, y ellas tienen inexorablemente cumplimiento. Su palabra es verdad. La verdad es algo que no cambia. Su palabra expresa su voluntad, así como nuestras palabras expresan nuestra voluntad. Acompáñenme por favor al libro de Santiago. Vamos a seguir en este camino de ver algunos registros bíblicos que hablan de la fidelidad de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, promesa, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí está una promesa. Santiago versículo 1 versículo 16. Santiago capítulo 1 versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Dios no hace acepción de personas, solamente hace acepción de condiciones. Lo que Dios dijo es. Lo que Dios dijo que será, será. No nos confundamos ni nos dejemos engañar por la corriente del mundo. Dios tiene un propósito para todo lo que dice, cuándo lo dice, a quién se lo dice, por qué se lo dice y dónde lo dice. Por favor, acompáñenme al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Este versículo es maravilloso. ¿Quién es tu patrón en tu vida? ¿Los rudimentos del mundo? ¿Las traducciones del mundo? ¿O la palabra revelada? Y caminar según Cristo. Debemos estar atentos y sobre todo confiados, sabiendo que la palabra de Dios tiene cumplimiento. Si Él te dice, por ejemplo, Josué, capítulo 1, versículos 5 y 6, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré, promesa, a sus padres que la daría a ellos. ¡Qué maravilloso! Fíjense las promesas al pueblo de Israel y las promesas a nosotros. Porque fíjense, Hebreos, capítulo 13, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios cumple sus palabras, Dios cumple sus promesas. Miren los siglos que pasaron y Dios está cumpliendo y va a cumplir la promesa que le hizo a Abraham y a sus hijos, que Él le daría una tierra donde reinaría el Mesías por siempre. Y eso se va a cumplir, eso se va a cumplir. Fíjense, Salmos, por favor, capítulo 23, versículos 1, 2 y 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Es lo que yo les decía hace un tiempo. Él no se puede negar a lo que Él es. Él es Dios, Él es amor, Él es poder, Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Este contexto, chicos, tiene una... Es maravilloso este contexto. Todos los orientalismos que tiene este contexto, no los puedo compartir ahora, realmente, llevaría mucho tiempo, pero lo que quiere decir, así, sintetizado, no mires las circunstancias, mírame a mí, a Dios. Cuando digo mírame a mí, te estoy diciendo, míralo a Dios. No mires las circunstancias, ni lo feo que está el clima, ni lo feo que se está poniendo a los ojos o a los 5 sentidos. Míralo a Dios. Porque dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No sé si alcanzas a recibir el impacto que Dios desea transmitirte. El sentido de protección con que Él trata de transmitir este contexto. No alcanzo a encontrar la palabra justa. Vamos a ver ahora otro ejemplo de cómo cuando Dios habla, Él no habla en vano. Esta es una historia que ocurrió y que está escrita en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 7, y comenzando a leer en el versículo 1, pero quiero más o menos contarles cómo funcionaba en esa época las guerras. Los reyes, cuando intentaban destruir una ciudad, la bloqueaban. Como todas las ciudades estaban rodeadas de muros y por supuesto todas tenían soldados, entonces vos venías con un ejército y rodeabas esa ciudad, y al rodearla no dejabas pasar a nadie. Entonces las cosas que habían dentro de esa ciudad, la harina, el trigo, qué sé yo, todas las cosas de valor con las cuales la ciudad podía vivir porque se comercializaba, ya no podía entrar a comercializar. Entonces la gente se terminaba rindiendo, el pueblo se terminaba rindiendo, pues ya no tenía que comer. Bueno, las leyes del mercado no las inventó nuestro presidente Milei o cualquiera que hable de economía. Las leyes del mercado están vigentes del día 1 que Dios puso al hombre en la tierra y el hombre comenzó a comercializar, ¿no es cierto? Entonces nosotros sabemos por las leyes del mercado que si un producto falta, ¿qué ocurre con el precio? Sube. Y cuando hay abundancia de ese producto, ¿qué pasa con el precio de ese producto? Baja. ¿Por qué? A mayor oferta, menos demanda, el precio cada vez más bajo. Bueno, nosotros en Argentina somos un experto en economía porque nos toca vivir situaciones siempre extremas, pero yo recuerdo, por ejemplo, que en un determinado momento la papa, había tanta abundancia de papa, yo era adolescente, casi niño, digamos así, o recién entrando en la adolescencia, que los productores tiraban toneladas de papa al río para que no hubiera tanta oferta y el precio se mantuviera y ellos pudieran recuperar algo de todo el trabajo que habían implementado para sembrar y cosechar esa papa. Entonces ya sabemos que cuando hay abundancia el precio baja y cuando hay escasez el precio sube. Bueno, eso es lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Samaria. Samaria había sido rodeada por el ejército de los asirios y bueno, las cosas empezaron a faltar y al empezar a faltar las cosas empezaron a subir, ¿no? Entonces Dios les revela al profeta y el profeta hace esta declaración en el versículo 1. Dice, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Dios. Así dijo Dios, mañana a estas horas valdrá el siat de flor de harina un ciclo y 2 siat de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Bueno, el siat era una medida hebrea de capacidad de 1/3 de efa. Esta era la que se ofrecía generalmente en las ofrendas del antiguo tabernáculo y el templo, tal y como las oblaciones amasadas con aceite en el sacrificio y las libaciones, que con el tiempo se convertirían en las hostias de la consagración de la Eucaristía católica o Eucaristía católica. Eso es lo que es el siat de flor de harina,
es una medida hebrea de capacidad, ¿no? Dice Dios, o sea, mejor dicho, Eliseo, por revelación de Dios, le dice que mañana, a esta misma hora, el siat, o sea, esa capacidad de flor de harina, iba a costar un ciclo. Y 2 siat de cebada también iba a costar un ciclo a la puerta de Samaria. ¿Qué significaba esta profecía del profeta? Significaba que iba a haber tanta abundancia de flor de harina, tanta abundancia, decía que el precio iba a caer, iba a costar muy poco. Eso es la revelación de Dios. Muy bien, el ciclo era una moneda de plata usada por los hebreos y otros pueblos vecinos, y adquirir un siat de flor de harina al valor de un ciclo significaba que estaba muy barato, ¿no es cierto? Eso trato de ubicarlo en la historia. Después, por favor, ustedes lean todo este contexto que es maravilloso. Versículo 16. Entonces el pueblo salió. Quiero contarles de qué se trata. Resulta que había, creo que eran 4 leprosos, no recuerdo en este momento el número, que como ustedes saben, en el Antiguo Testamento a los leprosos no se les permitía entrar a la ciudad. Ellos vivían fuera de la ciudad, eran como perros sarnosos. Ellos no podían acercarse a la ciudad porque al ser leprosos podían contagiar a otras personas que estaban sanas. Entonces el leproso era expulsado de la ciudad. Ellos vivían fuera de la ciudad. Realmente era tremendo. El ser leproso en esa época te aislaba, te convertía en un paria, ¿no es cierto? En un paria social. Bueno, resulta que estos leprosos empiezan a pensar y dicen, no podemos entrar a la ciudad porque vamos a morir de hambre también como los que moran en la ciudad, y si nos quedamos acá escondidos en las cuevas de la montaña también vamos a morir. Hagamos una cosa, vamos a ¿cómo se llama?, para el lado de donde está el ejército asirio, y pidamos clemencia por nuestra vida, que nos den un pan para que no muramos de hambre, y si ellos quieren nos darán un pan, y si nos quitan la vida, y bueno, nos quitan la vida. Entonces ellos toman esa decisión y van a donde estaba el ejército asirio, y se sorprenden porque encuentran que no había nadie, y que los asirios se habían escapado como si hubieran visto al diablo mismo. Era tal el apuro con el que habían salido, que habían dejado todas las tiendas armadas, llenas de riqueza, de oro, de vestidos, de toda la riqueza y por supuesto de comida en abundancia. ¿Y qué hacen los leprosos? Bueno, lo primero que hacen toda la noche se enfiestan, chupan, comen, qué sé yo, y de pronto, antes de amanecer, reaccionan y dicen, no, pará, estamos haciendo mal, nosotros estamos disfrutando, teniendo una fiesta bárbara, y nuestros hermanos en la ciudad se están muriendo de hambre. Vamos y le avisemos. Entonces ellos esconden un botín que habían sacado ahí en la cosa, en las rocas, ¿no? Y van a la ciudad y a los gritos le avisan, le hacen llegar al rey y le dicen, chicos, salgan, los asirios se fueron, no hay nadie. Y el rey no quiere porque dice, no, esto es una trampa, nosotros vamos a salir y nos van a emboscar. Pero el rey toma la decisión de enviar una especie como de guardia rápida, ¿no es cierto?, un equipo de rescate, digamos así, que salen y van a averiguar qué está pasando, y descubren que es cierto, que todo el ejército asirio se fue, que está todo lo que dejó el ejército asirio. Y entonces leemos, dice el versículo 16, cuando van a dar las buenas nuevas, dice, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un siat de flor de harina por un ciclo, y 2 siat de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Y acá hay una cosa interesante, ¿no? En el versículo 2, que yo me olvidé de leerlo, de Segunda de Reyes 7, dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? O sea, este hombre, que era un hombre prominente, era la mano derecha, digamos así, del rey, no creyó la palabra dicha por el profeta. No la creyó. Muy común en estos tiempos, ¿no? Vos le hablás la palabra de Dios y no creen. Vos le advertís y no creen. Y entonces el profeta dijo,
he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Fíjense la revelación de Dios, ¿no? Dios muestra las buenas nuevas y al mismo tiempo le dice, por cuanto no creíste, tus ojos lo verán, mas no comerás de ello. Y esto lo vamos a ver cómo se cumple más adelante, ¿no es cierto? En Segunda de Reyes, cuando dice que el pueblo al salir a, ¿cómo se llama?, a saquear, se lo llevó puesto al príncipe y lo terminó matando. Así, con esa exactitud, funciona la palabra de Dios, con esa precisión. Todo lo que Dios dijo que va a ser, será. Por favor, acompáñenme a Colosenses capítulo 1 y comenzando en el versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Promesa, hay una esperanza que nos está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Qué maravilla, ¿no? Fíjense en el versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No solamente que Dios nos dio esa esperanza, sino que nos hizo aptos. Versículo 13. El cual, Dios, nos ha librado de la autoridad, la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todas estas cosas, muchas se cumplieron y otras las vamos a vivir, porque Dios es fiel. Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Yo me siento identificado con este registro bíblico, porque Dios me hizo ministro y yo anuncio conforme a lo que Dios me pide que anuncie. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hay infinidad de registros bíblicos que hablan que Dios es fiel, que Él no habla en vano, que lo que Él dice lo va a hacer, lo que Él prometió lo va a cumplir. La palabra de Dios es su voluntad y ella no solo nos permite conocer la verdad sobre Dios, sino también nos indica sus aplicaciones para nuestra vida. Con el tiempo, lo que aprendemos de Dios se convierte en motivación, esperanza y confianza diaria. En base al conocimiento práctico, nuestras quejas impacientes disminuirán y serán reemplazadas por expresiones de honra a Dios en medio de la prueba y la opresión. Si Dios ha cuidado de nosotros durante tantos años, no nos abandonará con el paso del tiempo. Dios, que ha sido fiel en el camino, no nos va a descuidar en tiempos de angustia. Podemos descansar en la fidelidad de Dios, reconocer que los propósitos y los planes que trazó para nuestras vidas son perfectos. Solo teniendo esta seguridad completa podremos vivir en paz y mirar con un creer positivo hacia adelante, sabiendo que fuimos tiempo pasado rescatados de nuestra vana manera de vivir por ignorancia y hemos sido trasladados, tiempo pasado, al reino
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como siempre digo, que esta enseñanza sirva para llamarte a la reflexión, para que tengas confianza y absoluta certeza que lo que Dios te prometió a ti, de manera individual o general, Dios lo va a cumplir. Deseo de todo corazón que esta enseñanza sea de gran bendición para tu vida y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.